¿Alguna vez te has detenido a observar cómo, dentro del mismo pueblo de Dios, existen realidades tan distintas, donde algunos parecen caminar constantemente bajo un flujo de provisión, paz y crecimiento, mientras otros, aun siendo fieles, trabajadores y temerosos de Dios, viven atrapados en ciclos de escasez, presión financiera y preocupación constante, preguntándose en silencio si hicieron algo mal o si simplemente la bendición no es para ellos? Y esa pregunta silenciosa comienza a erosionar la fe, porque cuando la necesidad se prolonga, el corazón empieza a dudar. Pero hoy quiero decirte con absoluta claridad que Dios no es un Dios de favoritismos. No reparte su provisión de manera caprichosa ni bendice al azar, sino que gobierna su reino a través de principios espirituales eternos, leyes invisibles tan reales como la gravedad, que operan siempre, con todos, y que cuando son comprendidas y activadas alinean tu vida con el diseño original del cielo para ti. Porque la escasez nunca fue el plan de Dios para sus hijos, y la carencia no es una prueba de santidad ni un requisito para agradarlo, ya que Él es un Dios abundante que se deleita en suplir, en multiplicar y en cuidar integralmente a los que caminan conforme a su palabra. Pero esa abundancia no se manifiesta por simple deseo ni por oraciones desconectadas de obediencia, sino cuando la vida entera se ordena bajo los principios que Él mismo estableció. Hoy no vamos a hablar de promesas vacías ni de discursos motivacionales sin raíz bíblica, tampoco de una prosperidad superficial centrada solo en dinero, sino de verdades profundas que atraviesan toda la Escritura y que revelan cómo funciona el flujo de provisión del reino, verdades que han sostenido a generaciones de creyentes y que cuando se ignoran generan contradicción espiritual, porque muchos oran pidiendo bendición mientras viven desconectados de los principios que la activan, como alguien que clama por cosecha pero nunca se atreve a sembrar, o como quien se queja de la oscuridad sin abrir las ventanas para que entre la luz. Y hoy Dios quiere alinearte, no solo informarte, quiere corregir el rumbo interno para que tu fe, tus decisiones y tu estilo de vida comiencen a caminar en la misma dirección. La abundancia del reino no se limita a números en una cuenta bancaria, es una plenitud que alcanza la paz interior, la estabilidad emocional, la claridad mental, la salud, el propósito y también la provisión material, porque Dios no separa lo espiritual de lo práctico. Y cuando Él prospera el alma, inevitablemente esa prosperidad comienza a manifestarse en todas las áreas. Pero para eso es necesario comprender que el reino opera por siembra y cosecha, una ley inquebrantable que atraviesa desde el Génesis hasta el final de la Biblia, donde todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha, no como castigo ni premio arbitrario, sino como consecuencia espiritual. Y este principio revela que cada recurso que llega a tus manos es una oportunidad, porque puedes consumirlo todo y quedarte atrapado en el presente, o puedes sembrar con fe y activar el futuro, entendiendo que la semilla que se guarda se pierde, pero la que se entrega con propósito entra en el ciclo de multiplicación divina. Dios diseñó la siembra no solo como un acto financiero, sino como una postura del corazón, porque cuando das, estás declarando que tu confianza no está en lo que retienes, sino en aquel que provee. Y cuando esa siembra se hace con alegría, con fe y sin resentimiento, se convierte en una llave espiritual que abre puertas que el esfuerzo humano no puede abrir. Porque el cielo responde a la obediencia más que a la necesidad, y el problema no es la falta de recursos, sino la desconexión con el principio, ya que incluso en tiempos difíciles, la siembra sigue siendo válida, y muchas veces es precisamente en la escasez donde la semilla tiene mayor poder, porque obliga al corazón a confiar más en Dios que en las circunstancias. Pero la abundancia no se sostiene solo con dar, también requiere honra,
Y aquí entra un principio que muchos discuten, pero que la Biblia presenta con una claridad contundente: el diezmo como acto de reconocimiento, no como pérdida, porque diezmar no es entregar algo tuyo, sino devolver lo que ya le pertenece a Dios. Es declarar con hechos que Él es el dueño de todo y que tú eres un administrador. Y cuando ese orden se establece, las ventanas del cielo se abren, no como una metáfora poética, sino como una realidad espiritual, donde la provisión fluye y el devorador es reprendido, porque la fidelidad crea cobertura, protección y rendimiento sobrenatural, haciendo que el 90% bendecido rinda más que el 100% administrado sin Dios. Y esta no es teoría, es una experiencia repetida una y otra vez en la vida de aquellos que deciden confiar más en la palabra que en el miedo. Sin embargo, el reino no se queda en lo mínimo, porque el diezmo es el punto de partida, no la meta. Y Dios llama a sus hijos a una vida de generosidad que trasciende la obligación y se convierte en expresión de amor, gratitud y libertad interior, donde dar deja de doler, porque el corazón ya no está atado al dinero. Y cuando una persona comienza a vivir con un espíritu generoso, algo profundo ocurre en su identidad. Deja de verse como alguien que siempre necesita y comienza a reconocerse como alguien que puede bendecir. Y esa transformación interna es una de las puertas más poderosas hacia la abundancia, porque el reino responde a la identidad, no solo a la acción. Y cuando actúas como proveedor, el cielo comienza a tratarte como tal. Pero toda provisión necesita administración, porque no importa cuánto llegue a tus manos si no sabes manejarlo. Y aquí muchos pierden lo que Dios les da, no por falta de bendición, sino por falta de orden, porque Dios no multiplica el desorden, multiplica la fidelidad, y la administración sabia revela si eres digno de confianza para recibir más, ya que quien es fiel en lo poco demuestra que puede ser fiel en lo mucho, y esto implica vivir con intención, con visión, con disciplina, sabiendo a dónde va cada recurso, evitando el desperdicio, rompiendo con la esclavitud de la deuda innecesaria, y aprendiendo a guardar, invertir y planificar, no desde el miedo, sino desde la sabiduría, entendiendo que el orden honra a Dios tanto como la generosidad. Finalmente, todo esto se sostiene sobre una base invisible pero determinante, la mentalidad, porque la abundancia primero nace en la mente antes de manifestarse en la realidad. Y mientras una persona piense como esclavo, vivirá como esclavo, aunque tenga oportunidades. Pero cuando la mente es renovada por la verdad de la palabra, cuando se entiende que Dios es proveedor, suficiente y fiel, el miedo pierde autoridad, las palabras cambian, la fe se activa y la vida comienza a alinearse con las promesas, porque lo que crees, hablas, y lo que hablas, construyes. Y Dios responde a una fe que declara, agradece y actúa conforme a lo que aún no ve, pero sabe que es real. Estas verdades no son opcionales ni simbólicas, son principios vivos que siguen operando hoy. Y cuando decides aplicarlos, no solo mejoras tus finanzas, transformas tu relación con Dios, porque dejas de verlo solo como Salvador, y comienzas a reconocerlo como Padre proveedor. Y cuando ese entendimiento se establece, la abundancia deja de ser una meta lejana y se convierte en una consecuencia natural de una vida alineada con el reino, una vida donde siembras con fe, honras con fidelidad, das con generosidad, administras con sabiduría y piensas conforme a la verdad. Y cuando eso ocurre, tu historia comienza a cambiar desde la raíz y ya no vuelves a caminar igual. Y cuando estas verdades comienzan a descender del entendimiento a la práctica diaria, algo silencioso pero poderoso
empieza a suceder en tu interior, porque ya no reaccionas desde la ansiedad ni tomas decisiones impulsadas por el miedo a no tener suficiente, sino que empiezas a moverte desde la confianza, desde la certeza de que no estás solo luchando contra las circunstancias, sino caminando acompañado por un Dios que ve, que provee y que honra a los que le honran. Y esa seguridad interna transforma la manera en que trabajas, en que planificas, en que das y en que esperas, porque la fe madura no es pasiva, es una fe que actúa con paciencia, con orden y con visión, entendiendo que el proceso también forma parte de la bendición y que no todo llega de inmediato, pero todo llega a su debido tiempo cuando se vive alineado con el cielo. Empiezas a comprender que la abundancia no es ausencia de problemas, sino presencia de propósito incluso en medio de ellos. Porque Dios no promete una vida sin desafíos, pero sí promete provisión suficiente para atravesarlos sin perder la paz. Y cuando esta revelación se asienta en el corazón, desaparece la desesperación que lleva a decisiones equivocadas, a atajos peligrosos, a compromisos que luego pesan, porque ahora sabes esperar, sabes sembrar y sabes confiar, entendiendo que cada temporada tiene su función y que incluso los tiempos de aparente escasez pueden ser tiempos de preparación donde Dios ajusta tu carácter, fortalece tu fe y te enseña a administrar con sabiduría lo que vendrá después. La persona que vive bajo estos principios ya no mide su valor por lo que posee, ni se compara con otros, porque entiende que cada proceso es distinto y que la bendición no siempre se manifiesta de la misma forma, pero siempre llega con exactitud, y por eso deja de competir, deja de envidiar y deja de angustiarse por lo que ve en la vida de otros, enfocándose en su propio camino, en su propia asignación y en su propia responsabilidad espiritual, sabiendo que el reino no funciona por comparación sino por obediencia, y que cuando haces lo que te corresponde, Dios siempre hace lo que solo Él puede hacer. También comienzas a notar cómo cambia tu manera de hablar, porque ya no usas palabras que limitan, que cancelan o que refuerzan la escasez, sino que tu lenguaje empieza a alinearse con la fe, con gratitud y con expectativa, no negando la realidad, pero tampoco exaltándola por encima de la promesa, porque aprendes que reconocer una dificultad no es lo mismo que rendirte a ella, y que declarar la provisión de Dios no es mentir, sino afirmar una verdad superior que todavía se está manifestando. Y esa coherencia entre lo que crees, lo que dices y lo que haces crea una armonía espiritual que abre puertas que antes parecían cerradas. Poco a poco, casi sin darte cuenta, empiezas a desarrollar discernimiento para identificar oportunidades donde antes solo veías obstáculos, porque la mentalidad del reino te enseña a mirar con otros ojos, a entender que Dios puede usar situaciones ordinarias para producir resultados extraordinarios, y que muchas veces la provisión no llega como dinero inmediato, sino como ideas, contactos, habilidades, creatividad, favor y puertas abiertas, que cuando se administran correctamente, terminan generando mucho más de lo que imaginabas, porque la abundancia del cielo no siempre cae. Muchas veces se activa a través de decisiones sabias, inspiradas por el Espíritu Santo. Y en este punto entiendes que vivir en abundancia no te convierte en egoísta ni te aleja de Dios. Al contrario, te acerca más, porque cuanto más recibes, más consciente eres de tu responsabilidad. Más sensible te vuelves a la necesidad ajena y más dispuesto estás a bendecir, ya que comprendes que no fuiste prosperado solo para ti, sino para ser canal, para ser respuesta y para ser instrumento. Y cuando esa motivación es correcta, Dios no tiene problema en seguir confiándote más, porque sabe que lo que llega a tus manos no se estanca, sino que fluye y cumple un propósito mayor. Así, la abundancia deja de ser una meta obsesiva y se convierte en una consecuencia natural de una vida alineada,
donde cada área comienza a ordenarse progresivamente, donde la fe se vuelve práctica, la obediencia se vuelve constante y la confianza se vuelve profunda. Y aunque sigan existiendo retos, ya no te dominan, porque ahora sabes quién es tu fuente, sabes cómo funciona el reino, y sabes que mientras permanezcas firme en estos principios, tu provisión no depende del sistema, de la economía ni de las circunstancias, sino de un Dios fiel que cumple su palabra generación tras generación. Y este entendimiento final sella algo en tu corazón, porque ya no buscas la abundancia solo para sentirte seguro, sino para vivir con propósito, con libertad y con paz, sabiendo que cuando Dios ocupa el centro, cuando su palabra gobierna tus decisiones y cuando sus principios dirigen tu camino, la escasez pierde autoridad, el miedo se disuelve y la vida comienza a florecer de maneras que antes parecían imposibles, no porque todo sea perfecto, sino porque todo está sostenido por aquel que nunca fea caminando en fe. Aunque tus ojos no vean resultados inmediatos, porque Dios no trabaja según la prisa humana, sino conforme a procesos eternos que forman tu carácter mientras preparan la respuesta. Y aunque hoy parezca que todo está quieto, en lo invisible el cielo ya está alineando personas, tiempos y circunstancias que solo se manifestarán cuando tu corazón esté listo para sostener lo que has pedido sin perder tu dependencia de Él. No te confundas por el silencio, porque muchas veces Dios guarda silencio no para ignorarte, sino para enseñarte a confiar sin señales, a permanecer sin aplausos y a obedecer incluso cuando la emoción se ha ido, ya que la fe madura no vive de sensaciones, sino de convicciones profundas que permanecen firmes aun cuando el entorno contradice la promesa. Cada día que decides seguir creyendo sin rendirte, tu espíritu se fortalece, tu discernimiento se afina y tu alma aprende a descansar, entendiendo que no todo se resuelve rápido, pero todo se cumple en el tiempo perfecto cuando has aprendido a esperar sin amargura y a confiar sin condiciones. Dios no se ha olvidado de lo que te prometió, ni ha perdido el control de la situación que te inquieta, simplemente está formando en ti una fe más sólida, una paciencia más limpia y una obediencia más genuina. Porque lo que viene no es solo una respuesta, sino una transformación completa que marcará un antes y un después en tu vida espiritual. Aunque hoy sientas cansancio, confusión o dudas, permanece, porque el que permanece verá, y el que confía sin entender experimentará un respaldo que no nace del esfuerzo humano, sino de la fidelidad divina que nunca llega tarde y nunca fea al él. A descansar en medio de la incertidumbre. Porque cuando eliges confiar aún sin respuestas visibles, estás declarando con tu vida que Dios sigue siendo soberano, incluso cuando tus planes no avanzan, y esa rendición silenciosa es una forma de adoración, que el cielo reconoce y honra, con procesos que fortalecen tu fe, mucho más de lo que una respuesta inmediata podría hacerlo. Hay temporadas en las que Dios permite que todo parezca detenido para revelar qué tan firme es tu fundamento, porque una fe que solo cree cuando todo avanza no resiste las pruebas profundas, pero una fe que permanece cuando no hay señales visibles se convierte en una fe madura, estable y capaz de sostener las bendiciones que vienen sin desviarse del propósito. No apresures los tiempos ni fuerces puertas que aún no han sido abiertas, porque lo que se obtiene fuera del orden divino suele traer cargas que el alma no estaba preparada para llevar, mientras que lo que Dios entrega en su tiempo llega acompañado de paz, claridad y confirmación interior que no necesita ser defendida ante nadie. Incluso cuando sientas que tus oraciones rebotan en el silencio, recuerda que cada palabra pronunciada con fe
queda registrada delante de Dios. Y aunque no siempre recibas una respuesta inmediata, ninguna lágrima es desperdiciada y ningún clamor sincero cae al vacío, porque el cielo responde de maneras que muchas veces solo entenderás con el paso del tiempo. Dios no solo está trabajando en la situación que te preocupa, también está trabajando en ti, alineando tus pensamientos, limpiando tus motivaciones y enseñándote a depender más de su presencia que de los resultados, porque cuando aprendes a encontrar paz en Él, aun sin respuestas, has alcanzado una libertad espiritual que nadie puede arrebatarte. Permanece fiel en lo pequeño, constante en lo secreto y obediente, incluso cuando nadie observa, porque esas decisiones silenciosas son las que construyen una vida firme. Y aunque hoy parezcan invisibles, mañana se convertirán en el testimonio que confirme que Dios siempre honra a quienes confían en Él con todo el corazón. Permite que tu corazón aprenda a confiar incluso cuando la lógica no encuentra explicación, porque hay momentos en los que Dios te invita a caminar por fe y no por vista, a soltar el control y a dejar de medir su fidelidad por los resultados inmediatos, entendiendo que su obrar no siempre es ruidoso ni visible, pero siempre es perfecto y oportuno. Cada paso que das en obediencia, aunque parezca pequeño o insignificante, tiene un peso eterno que el cielo reconoce, porque Dios no evalúa el tamaño de tus acciones, sino la fidelidad con la que las realizas. Y muchas veces es esa constancia silenciosa la que abre puertas que el esfuerzo desesperado jamás podría abrir. No subestimes los procesos largos, porque es allí donde se forja una fe sólida, una identidad firme y un carácter capaz de sostener la bendición sin perder la humildad. Ya que Dios no solo quiere darte más, quiere asegurarse de que cuando lo recibas, eso que te entregue no te aparte de Él ni te robe la paz. Habrá días en los que sentirás que avanzas sin ver frutos, pero recuerda que toda semilla verdadera primero crece bajo tierra, en lo oculto, en el silencio, y solo después de haber desarrollado raíces profundas, se atreve a romper la superficie. Y de la misma manera Dios está trabajando en áreas de tu vida que aún no puedes ver, pero que pronto darán fruto. Cuando eliges permanecer en gratitud aún en medio de la espera, estás honrando a Dios no por lo que hace, sino por quién es. Y esa adoración sincera transforma tu interior, porque la gratitud rompe la ansiedad, apaga la queja y abre el corazón para recibir lo nuevo que Dios ya está preparando.